Hola amigos. Ayer se han dado 3 o 4 noticias que son muy importantes, y nos indican cómo está el termómetro que mide la posibilidad, o no, de que una gran guerra pueda estar en puertas. Destaca sobre todo el ritmo frenético en el que ha entrado Estados Unidos para captar aliados de forma compulsiva, y que todo suena a que se les impondrá estar del lado de Estados Unidos en caso de guerra con China y Rusia. Ha llamado a filas a Japón y a Corea del Sur, y los ha reunido en el cuartel general para políticos que es Camp David. En esa residencia presidencial han ocurrido muchos acontecimientos históricos. Asuntos como la planificación de la invasión de Normandía, varias reuniones entre Eisenhower y Khrushchev, discusiones de la invasión en Bahía de Cochinos en Cuba, discusiones de la guerra de Vietnam, y muchas otras reuniones con dignatarios extranjeros e invitados. Otro asunto han sido unas declaraciones de Sergei Lavrov, que ha dicho ni más ni menos lo siguiente: personas racistas que dividen el mundo en jardín y jungla gobiernan ahora en Occidente. El canciller ruso denunció que Estados Unidos y sus aliados creen que es posible doblegar el mundo a sus necesidades. Así lo ha denunciado Sergei Lavrov en una entrevista con The International Affairs publicada este sábado, y dice que personas con una visión racista están ahora al mando en los países occidentales. Occidente está ahora gobernado por personas como el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que dividen el mundo en dos hábitats, su jardín florido, y el resto, que es una jungla, donde, en su opinión, vive la mayor parte de la humanidad. Dice Lavrov, que con una visión del mundo tan racista, es, por supuesto, difícil reconciliarse con el inicio de la multipolaridad. El segundo nos viene desde la metrópoli de los Jardines Reales, y es una noticia jocosa donde las haya. Biden quiere reunirse con Kim Jong-un sin condiciones previas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su disposición para una reunión personal con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El tema principal de las conversaciones propuestas es la desnuclearización de la península de Corea. Esta posición fue expresada por un alto funcionario de la Casa Blanca. Según él, la administración estadounidense está dispuesta a entablar un diálogo sin condiciones previas. Hay que me parto, desnuclearizar la península coreana sin condiciones previas. Hay que me da algo. Sin embargo, aún se desconoce la respuesta de Pyongyang a esta propuesta. No respondieron positivamente a esta propuesta, pero sigue vigente. Y estamos listos para sentarnos y negociar sin condiciones previas, dijo John Kirby, secretario de Prensa de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en una entrevista con Kyodo. La propuesta de Biden atestigua el deseo de Estados Unidos de encontrar formas de resolver la crisis nuclear en la península de Corea, y mejorar las relaciones bilaterales entre los países, dijo Kirby. Las noticias que llegan, es que toda la diplomacia mundial, embajadas incluidas, han estado fuera de servicio varias horas debido al ataque de risa que sufrieron todos los diplomáticos del planeta, que estuvieron horas tirados tripa arriba por la risa incontenible, que ha producido la propuesta sin condiciones de Estados Unidos. Otro asunto es que Putin ha celebrado una reunión en el cuartel general de las fuerzas rusas en Rostov-del-Don, donde escuchó los informes de altos cargos militares rusos. Así se ha informado desde el Kremlin. Putin escuchó los informes del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, de comandantes de direcciones y de otros altos cargos militares. Lo que suena a que pueden ser vísperas de algún incremento de las acciones militares. Sobre la guerra, ha habido una reunión en Minsk del Congreso Internacional Antifascista, y que en un comunicado advierte que la humanidad se desliza hacia el abismo de la guerra mundial. El Congreso Internacional Antifascista, realizado en Minsk, adoptó una resolución que señala la amenaza de que estamos hablando del deslizamiento de la humanidad hacia el abismo de la guerra mundial, que se realiza de manera más aguda en la tierra sagrada de Bielorrusia, que trajo la parte más sacrificada en la lucha contra el fascismo durante la Gran Guerra Patria, dice la resolución aprobada en el Congreso el viernes 18 de agosto. El documento señala que después del golpe de Estado en Ucrania en 2014 con el apoyo directo de los países occidentales, las fuerzas nacionalistas llegaron al poder,
por lo que el neonazismo se convirtió esencialmente en la ideología estatal. El régimen de Kiev desató una guerra a gran escala contra su propio pueblo. La operación militar especial llevada a cabo por las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania tiene como objetivo desmilitarizar y desnazificar Ucrania, para evitar que el país vecino se convierta en una fuente de peligro militar constante, dice la nota. Según el texto de la resolución, el colectivo Occidente, liderado por Estados Unidos, trató de implementar un sofisticado escenario de golpe de Estado en Bielorrusia en 2020, buscando poner al país bajo control externo y convertirlo en un punto de apoyo antirruso. Todo esto va acompañado de la intensificación de los preparativos militares en el mundo y en Europa, las tendencias a cambiar el equilibrio de poder cerca de las fronteras de la República de Bielorrusia, la militarización de los países vecinos, que ya ha creado las condiciones previas para la violación de los derechos estratégicos y la estabilidad en la región de Europa del Este, dice el documento. Los participantes del Segundo Congreso Internacional Antifascista afirmaron que hoy la humanidad nuevamente se tiene que enfrentar al resurgimiento de las ideologías y prácticas más inhumanas y más destructivas del mundo. Las ideas del fascismo y su forma agresiva extrema del nazismo están encontrando nuevos seguidores en muchos países del mundo, principalmente en Occidente y Estados Unidos. Al servicio de los intereses de la oligarquía financiera global, las élites políticas occidentales modernas, actuando en detrimento de los intereses nacionales de los pueblos, están implantando un sistema de dictadura global, buscando destruir la cultura humanista de todo el mundo. El neofascismo y el neonazismo, hoy en día están adquiriendo un carácter extremadamente sofisticado, realizándose en las formas del neoliberalismo, señala la resolución. Se enfatiza que el neofascismo en la política exterior de Estados Unidos encubre su deseo de dominación mundial, supuestamente luchando por la democracia y los derechos humanos y protegiendo los intereses nacionales de Estados Unidos en todos los países del mundo. Como resultado, el mal global disfrazado de democracias occidentales que se han manchado con la agresión contra Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria y varios otros países, personifica el sistema global de robo de países y pueblos enteros, dice el comunicado. Se enfatiza que para la venganza final y la destrucción del sistema de seguridad internacional que surgió como resultado de la gran victoria de 1945, las pseudodemocracias occidentales ya reescribieron la historia de la Segunda Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria, adoptaron resoluciones que responsabilicen a la Unión Soviética de desatar la guerra y glorifiquen a los criminales nazis y sus secuaces, e inician la demolición de monumentos a los soldados libertadores soviéticos en países europeos. Así terminó el comunicado del Congreso Internacional Antifascista, celebrado en Minsk, Bielorrusia. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en la voz de su portavoz María Zakharova, hace un llamamiento a las Fuerzas Armadas de Ucrania, a enfrentarse a Kiev y capitular ante las Fuerzas Armadas de Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un comunicado e instó a las Fuerzas Armadas de Ucrania a volver sus armas contra Kiev y capitular ante el ejército ruso, en lugar de lanzar drones en la Federación Rusa. Otro intento de atacar con un dron a Moscú confirma el carácter criminal de las autoridades ucranianas, subrayó también la Cancillería. Zakharova sugirió que las Fuerzas Armadas de Ucrania capitulen, o organicen un golpe militar. La representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, María Zakharova, en un comunicado en el sitio web de la agencia, criticó las acciones de los militares ucranianos, acusándolos de ataques terroristas en áreas pacíficas de ciudades y pueblos rusos. Según Zakharova, el Comité de Investigación de la Federación Rusa está realizando una investigación detallada de estos hechos. A pesar del terrible costo de las pérdidas entre los ciudadanos, los responsables de estos crímenes no escaparán a la responsabilidad. Agregó que los tribunales ya comenzaron a dictar sentencias sobre los involucrados en tales acciones. La representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, enfatizó que los ataques son realizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizando artillería de gran calibre, drones de ataque,
e incluso bombas de racimo. Como resultado de tales acciones, los civiles, incluidos los niños, sufren y mueren todos los días. Zakharova pidió a los militares ucranianos, que son conscientes de la naturaleza criminal de las acciones del régimen de Kiev, que resistan o capitulen ante las tropas rusas, garantizándoles un trato humano. Es imposible devolver la vida a las personas atormentadas, disparadas y quemadas por ellos, pero la Federación Rusa hará todo lo necesario para que ninguno de los castigadores nazis escape de la retribución justa por los crímenes cometidos. Para aquellos militares ucranianos que, estamos seguros, entienden toda la naturaleza criminal de la junta de bandidos que se ha apoderado de su país, les recomendamos encarecidamente que vuelvan sus armas contra ella, o capitulen ante nuestras tropas. En estos casos, se garantiza un trato humano digno de todos, dijo Maria Zakharova. Sobre el curso de la guerra, la revista Newsweek, citando una fuente del gobierno ucraniano, escribió que Rusia está preparando su ofensiva, cuya base se asentará en octubre. Así lo afirmó también el jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal, el coronel general Andrei Kartapolov, quien dijo que el proceso de creación de condiciones para la ofensiva rusa ya está en marcha. También el oficial de inteligencia Anatoly Matvichuk dice que la ofensiva del ejército ruso en Ucrania puede confundir todas las cartas para Occidente. Tan pronto como termine la contraofensiva de verano de Ucrania, comenzará inmediatamente la ofensiva rusa, lo que puede confundir todas las cartas para Occidente. Esta opinión fue expresada por un experto militar, el ex oficial de inteligencia Anatoly Matvichuk, en una entrevista con Moskovsky Komsomolets. El analista cree que la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania se completará a finales de agosto. Después de eso, vendrá una pausa posicional en el frente, que será utilizada por las tropas de la Federación Rusa. La ofensiva ha estado madurando durante mucho tiempo e incluso preparada por el ejército ruso, que solo está esperando el momento en que las Fuerzas Armadas de Ucrania se debiliten tanto que podamos atacarlas sin dolor y derrotarlas, concluye Anatoly Matvichuk. Por su parte, la revista alemana Der Spiegel nos manda un aviso a navegantes a todos los europeos, y nos avisa que Rusia no se arrodillará ante Occidente, lo que quiere decir que el resultado de meternos con Rusia será blanco y en botella. Dice Der Spiegel, que en los últimos días, el tipo de cambio del rublo ruso frente al dólar y al euro ha caído notablemente. ¿Significa esto que Rusia, bajo la presión de las sanciones occidentales, está económicamente arrodillada? Pregunta la edición alemana Der Spiegel. Pensar eso es un engaño peligroso. Rusia no debe ser subestimada, dice el editorial. Los tipos de cambio no pueden ser considerados como indicadores de la estabilidad del poder en el Estado. Un ejemplo de ello es Turquía, cuya moneda ha perdido el 400% de su valor en los últimos años. El tipo de cambio del rublo ruso ha caído solo un 25% desde principios de año. Además, Rusia está mucho mejor preparada que Turquía para las crisis monetarias, ya que tiene grandes reservas de divisas. Rusia hizo frente a los problemas más graves del rublo. Las autoridades rusas han recibido recientemente buenas noticias sobre el estado de la economía del país. El Fondo Monetario Internacional ha más que duplicado su pronóstico de crecimiento para la economía rusa al 1,5%. Y en los mercados de productos básicos, los precios del petróleo están subiendo. El déficit presupuestario, que crecía rápidamente a principios de año, ahora está nuevamente bajo control. La Unión Europea ya ha impuesto 11 paquetes de sanciones contra Rusia, pero su economía sigue desarrollándose, y muy bien. Las medidas restrictivas no surtieron el efecto esperado. Después del celo inicial, la lucha económica con Rusia avanza ahora con una lentitud sorprendente. Se están introduciendo cada vez más nuevos paquetes de sanciones, pero el problema es diferente: nadie va a controlar seriamente su cumplimiento. También hay demasiado énfasis en los gestos simbólicos, como la lista negra de artículos de lujo, para mostrar que la élite rusa también está siendo castigada. Al afirmar todo esto, Der Spiegel, por supuesto,
no se atreve a admitir que las sanciones mismas fueron un error de cálculo de Occidente. El énfasis está en reforzar el control sobre su observancia. Es cierto que esto se presenta como una especie de deseo, en cuyo cumplimiento la propia publicación alemana no cree. Aunque los funcionarios europeos hablan periódicamente sobre el tema de fortalecer el control sobre el cumplimiento de las sanciones, prometiendo hacer todo lo posible para ello. Solo que ahora estas promesas se escuchan desde hace más de un mes. Mientras tanto, la prensa occidental escribe cada vez más sobre la ineficacia de la presión de las sanciones sobre Rusia. Todo esto nos lleva de nuevo al jardín de Borrell, porque como la dirigencia política de Europa en su seguidismo a Estados Unidos, siga tocándole los genitales a Rusia, al final en el jardín de Borrell solo van a crecer las malvas, bien alimentadas por muchos de nosotros. Esto es todo amigos, reciban un saludo.